Bueno, buenas tardes. Yo me sumo acá al comienzo de esta conferencia de hoy, que es parte del ciclo de conferencias en torno a la traducción, que se organiza desde hace ya varios años en el marco de la maestría en traductología. Así que, en primer lugar, quiero agradecer y felicitar a Giselle por sus gestiones en la organización del ciclo, bueno, del 2023 y de este 2024. La verdad que siempre celebro esta oportunidad que tenemos de escuchar a especialistas, en muchos casos graduadas y graduados de la maestría de nuestra facultad. Es una oportunidad, yo creo que muy valiosa, de conocer los resultados de esas investigaciones y para los tesistas y las tesistas de difundir, de dar difusión a sus investigaciones. Creo que este formato de encuentro que no tiene la estructura de una carrera de posgrado, sin embargo, puede ser una semilla muy importante para pensar en temas posibles de investigación, para generar intereses de comenzar nuevas carreras. Aprovecho también esta oportunidad para comentar que estamos trabajando en un proyecto de un nuevo plan de estudios para la carrera, para la maestría en estudios traductológicos, siempre con el objetivo de ampliar, diversificar y enriquecer nuestra oferta de posgrado. Y en ese sentido creo que este ciclo de conferencias es una de las posibilidades de enriquecer el contacto con la investigación y con las ofertas de posgrado también. Así que bueno, gracias Giselle, también gracias Karina por aceptar dar tu conferencia. La verdad que lamento no poder quedarme hoy a escucharte porque tengo clases, pero bueno, Karina es docente de la facultad y bueno, seguramente va a ser un lujo escucharla, es una estudiosa e investigadora del tema que hoy va a compartir con ustedes, así que, bueno, muchas gracias, Karina, y bueno, eso, espero que disfruten de este momento de escuchar la información que va a compartir Karina, también que los y las inspire a estudiar, a buscar autores, a explorar temas. Eso es también otro de los objetivos de este ciclo, y que genere discusión, que surjan nuevas preguntas a partir de lo que escuchen esta tarde. Así que bueno, creo que no tengo más para decir, Giselle. Si me olvido de algo, vos seguro lo vas a poder incluir, pero sobre todo esto, que para mí siempre es un placer dar apertura a estas conferencias y que espero que, bueno, los resultados sean los que tenemos en mente cada vez que pensamos en esta posibilidad. Así que bueno, que disfruten de la conferencia y muchas gracias por darme este espacio para darles la bienvenida. Bueno, María Elisa, muchas gracias por tus palabras, gracias por la presentación, así que yo no voy a reiterar toda la presentación. Sí les quería comentar que bueno, este es nuestra segunda conferencia del ciclo y que está ideado el ciclo como un complemento, ¿no?, a los cursos de posgrado que dentro del trayecto en traductología organizamos para este año 2024. Bueno, y en esta oportunidad vamos a, luego digamos, de la conferencia, vamos a abrir un espacio para que podamos conversar con Karina, para que podamos hacerle preguntas o hacer alguna reflexión sobre el tema que ella nos trae. Bueno, muy brevemente la presento a Karina Ávila. Ella es magíster en traductología, es más, ha sido la primera magíster en traductología de la Facultad de Lengua y es traductora pública nacional de italiano.
No, de italiano no, de inglés, perdón. Traductora Pública Nacional de Inglés. Y en esta facultad también es profesora asistente en la cátedra de Introducción a la Traductología y participa en el equipo de investigación, estudios sociológicos en entornos institucionales y organizacionales. Y en esta misma institución también se desempeña como facilitadora en la especialización en traducción e interpretación y como tutora en la asignatura Escuelas y Modelos Traductológicos. Por último, Karina trabaja como traductora independiente en las áreas de traducción de textos médicos, textos técnicos y de ciencias sociales. Bueno, luego de esta muy breve introducción, Karina, te cedemos la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí. Primero, muchas gracias por el espacio, gracias a María Elisa y gracias a Giselle por haberme ofrecido este espacio para bueno, contarles, para poder, sí, contarles mi experiencia y que bueno, y abrir un lugar para que intercambiemos ideas y que lo que les pueda contar les sirva quizás como un disparador para sus propios trabajos de investigación y, ¿por qué no, de posgrado? Y, bueno, para que puedan estar ahí en la facultad también. Así que bueno, si te parece, Giselle, voy a compartir. El título de mi presentación es La traductología en diálogo con la lingüística. Y ya este título, bueno, es, como verán, bastante amplio en el sentido de que estamos hablando de la traductología y de la lingüística y de este intercambio en temas de teoría y de aplicación, ¿no? Y pasó la primera diapositiva, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, al momento de pensar esta presentación, em, me surgió como una inquietud en el sentido de que em, muchas veces cuando uno se plantea esto de la lingüística y la traductología, nos suele pasar que, que podemos empezar a pensar en un tema desde la lingüística, cuando en realidad nosotros queremos analizar una traducción y movernos dentro del área de los estudios sobre la traducción. Y entonces ahí dije, bueno, me parece que vale la pena retomar algunos puntos, repasar algunos puntos para decir, bueno, estamos parados acá y de acá, del área de los estudios sobre la traducción, partimos en un análisis, partimos a hacer un análisis de un corpus, por ejemplo. Entonces acá me planteé algunas preguntas que sirven como disparadoras de inquietudes, de ideas. Entonces, ¿qué pensamos cuando hablamos de la lingüística y de la traductología? ¿Qué recortes observamos en los materiales de lectura cuando uno empieza a buscar sobre traductología, sobre estudios de traducción? ¿Cómo se organiza ese material? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo los han recopilado, ¿no? Luego, estos trabajos muchas veces buscamos research papers, artículos de investigación para poder, para buscar antecedentes, para ver qué se ha hecho en un área. Y vale la pena, o sea, o tenemos que también al momento de leer esos artículos, pensar, ¿estos apuntan a desarrollos teóricos o a desarrollos de aplicación? Y luego hay algunos autores que
hacen mención de nociones básicas que a veces cuando nosotros hacemos estudios contrastivos, los dejamos como, no sé si de lado, pero no les prestamos la atención suficiente y son nociones que son sumamente importantes para el área de la traducción. Entonces, esto es como preguntas para replantearse, o sea, siempre uno es importante volver a replantearse cosas que aprendió en el pasado, porque uno lo ve con una nueva mirada, ¿no? Con una nueva, desde una nueva perspectiva, con otra información, con otra experiencia, ¿sí? Entonces, estas son preguntas que me sirvieron a mí como para preparar esta presentación. Entonces, acá estamos hablando tenemos dos conceptos, porque estamos hablando de esto de la traductología y estamos hablando de la traducción. La traducción, este es el objeto de estudio de la traductología. Hay muchos autores que lo toman o la definen la traducción como un producto, o sea, como el texto, el resultado, o también lo define como el proceso para obtener esa traducción, ese texto traducido. Algunos lo observan desde una perspectiva, como un acto de comunicación, como un proceso textual, y siempre volvemos a este concepto de Hurtado Albir, que propone con su grupo PACTE, en el que define la traducción de una manera integral, que es una definición que nos permite observar lo complejo que es la traducción en sí. O sea, es un proceso interpretativo y comunicativo que esto sucede en la cabeza del traductor. O sea, el traductor es el que interpreta y luego comunica, lo reformula a un texto en otra lengua. Y lo importante es que este texto no es un texto aislado, sino que es un texto que está en un contexto social, en un contexto sociohistórico. Entonces quiere decir que ese texto va a estar influenciado por diferentes elementos extratextuales, que en algunos modelos de traducción, como el de Rice, esos elementos extratextuales adquieren importancia en el análisis en su modelo. Y además esto de la finalidad determinada, o sea, el texto traducido va a cumplir una función, se traduce por algo. Entonces, reconocer esa finalidad, reconocer esa importancia pragmática que tiene ese texto, es de suma importancia y es de suma importancia para, no solamente para el traductor, para el cliente, sino para el que la estudia la traducción, ¿no? Al momento de abordar un análisis, bueno, esto de la finalidad también juega un papel importante. Y la traductología tiene este objeto de estudio, que es este texto o este proceso, y algo que tiene la traductología, al ser una disciplina joven, digamos, es una disciplina que se fue desprendiendo de la estilística, de la lingüística aplicada, y adquirió esta entidad propia. Tiene esto de que todavía el ajuste de la etiqueta, digamos, de cómo nos llamamos, ¿no? ¿Cómo se llama esta disciplina? Y vamos a encontrar que en diferentes idiomas tenemos diferentes etiquetas, como teoría de la traducción, estudios sobre la traducción, ciencia de la traducción, translatología incluso, lingüística aplicada a la traducción. Y acá en esta última, la puse al último porque acá vemos vemos el rastro de dónde venía la traducción antes, de dónde se la ubicaba en el pasado a la traducción.
ocupaba un espacio dentro de la lingüística aplicada. Y es importante ver cómo esto va cambiando, que ahora es la traducción la que toma algunas cosas, algunos elementos, algunos recursos, algunos modelos, algunas categorías de la lingüística para aplicarla a sus propios estudios, ¿no? Y lo mismo sucede en inglés con estas diferentes etiquetas, en francés e incluso en alemán y en portugués. Entonces, al momento de pensar en estudiar sobre la traducción, suele ser útil retomar este primer mapa de Holmes con respecto a la disciplina y cómo está conformada o en qué consisten las diferentes ramas de los estudios sobre la traducción, ¿no? Y tenemos esta idea de lo puro y lo aplicado. Lo puro, que puede ser teórico, que puede ser algo general o puede ser algo parcial. Esto de restringirlo a un medio, restringirlo a un área, restringirlo a un nivel, a un tipo textual, a una época, y acá vemos esto de lo sincrónico y lo diacrónico, incluso un problema. Y lo descriptivo, pensando en la traducción como un producto, la traducción como un proceso y la traducción con una función, y no con la función del texto en sí, sino como veíamos antes en la definición de Hurtado Albir, en esta finalidad, qué función, qué papel va a cumplir esa traducción en la cultura de llegada. Y luego tenemos esta rama de lo aplicado, que está relacionado con la didáctica de la traducción, con las herramientas del traductor. Y acá con las herramientas del traductor, fíjense que este cuadro, este mapa, Holmes lo hace, lo desarrolla en 1972 y después una segunda edición en 1988. Y fíjense cómo esta sección de herramientas del traductor se ha ido expandiendo a medida que ha habido desarrollos tecnológicos con herramientas que no solamente pensando en diccionarios, sino en software que asiste al traductor, asiste al intérprete, y ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial, que también tenemos como que ahí ver cómo nos vamos a ir acostumbrando o viendo cómo la vamos a usar de una manera seria, crítica y ética a esta herramienta. Y por último, la crítica de traducciones, que se relaciona, que tiene o que guardan una relación estrecha con lo que es la literatura. Entonces, este mapa, al momento de pensar en una investigación, en un desarrollo, en explorar un área de la traducción, nos tiene que servir como un punto de partida. Si bien ha habido otros aportes como de Turi en cuanto a este tipo de mapa, este es como la base, ¿no? Los cimientos. Entonces, esto daba el indicio de que comenzábamos a hablar de la traductología, de los estudios sobre la traducción como una disciplina independiente, ¿no? Que el objeto de estudio que es la traducción es un objeto sumamente complejo y que al ser tan complejo requiere de otras disciplinas. Requiere de disciplinas como la antropología, la literatura, la lingüística, y que estos estudios teóricos, que vemos una rama que era de los estudios teóricos, van a
a utilizar los resultados que se obtienen en los estudios descriptivos junto con la información de las disciplinas para desarrollar tanto teorías, modelos que sirvan para explicar la traducción. Entonces vemos que todas estas ramas, dice Holmes, estas ramas están en una relación dialéctica, conviven entre ellas y se intercambian material, se usan los resultados para los desarrollos teóricos, por ejemplo. Turi después habla, por ejemplo, de la reciprocidad entre las ramas, ¿no? Y algo que destaca Rabadán es esta importancia de lo descriptivo, ¿no? Hasta esa época, hasta los años, fines de los años 70, había una tendencia a decir, se tiene que hacer esto se tiene que traducir de esta manera. Estaban estos manuales de traducción, y de alguna manera este panorama, este mapa muestra que lo que hay que hacer es, bueno, hay que describir, ¿no? Hay que describir este objeto de estudio, porque este objeto de estudio está situado en un contexto determinado, ¿no? Y esa es la importancia de recordar estos mapas, estos modelos que son las bases. Entonces, pensando en esto de la traductología y la lingüística, acá mi idea era retomar algunos de los clásicos que hacen referencia a, o que toman elementos de la lingüística, de diferentes enfoques y de diferentes teorías, para hablar sobre la traducción. Entonces, arrancamos con Naida, ¿no? Con Naida, que es uno de los primeros modelos con esta intención de científica de describir la traducción, ¿no? Con este modelo, él introduce con Charles Taylor el modelo tripartito de tránsito, que de alguna manera describe cómo es el proceso de traducción, qué sucede en la cabeza del traductor. Y para ese proceso, se vale de conceptos como la estructura profunda y superficial de la gramática generativa de Chomsky. También al momento de analizar las traducciones, él con Naida y Tabor trabajaban sobre traducciones de la Biblia, y eran traducciones de la Biblia que estaban dirigidas a grupos, a pueblos originarios de América Central. Ellos hacen, cuando ellos mismos también traducen, hacen estos análisis componenciales para examinar estas diferencias que habían en cuanto a cultura, ¿no? Por ejemplo, cómo se debía traducir sinagoga para un pueblo originario que no tenía en su día a día, en su contexto cultural, la sinagoga. Entonces, a través de un análisis componencial, se buscaba un equivalente, ¿no? Y en este equivalente, en este modelo, Naida y Tabor proponen estos dos tipos de equivalencia: la formal, que está orientada hacia el texto de origen, hacia la forma del texto de origen también, pensándolo en esa perspectiva, y la dinámica, orientada a producir este mismo efecto del texto de origen en el lector de la traducción. Y esta idea de la equivalencia dinámica, esto de crear el mismo efecto, de lograr esta equivalencia natural, bueno, después es criticada porque ¿cómo definimos o cómo podemos determinar
o cómo podemos saber el efecto que tuvo el texto de origen, más cuando hay una distancia temporal importante, ¿no? Pero bueno, lo rescatable de este modelo es que es uno de los primeros modelos que se ocupa de analizar la traducción como un caso científico, ¿no? Y va y toma elementos de la lingüística de Chomsky. Otro modelo, por ejemplo, el de Hatim y Mason, toman elementos de la lingüística sistémico-funcional y del principio de cooperación de Grice, porque ellos ven la traducción como un proceso en el que se negocian los significados entre los productores y los receptores de los textos. Ese proceso se da en un contexto y dice que en el texto traducido uno puede rastrear las decisiones que tomó el traductor en diferentes dimensiones, como en la textual, por ejemplo, y ahí vemos todo lo que es la organización de la información y se ve, por ejemplo, las estructuras temáticas de tema y rema. En la estructura pragmática se ve el principio de cooperación. A nivel semiótico también se analiza. Entonces, Hatim y Mason se valen de diferentes teorías, diferentes recursos de la lingüística para proponer un modelo de análisis. Y ellos ya ocupan o se ocupan de diferentes tipos de textos, no necesariamente la Biblia, ¿no? Y luego otro modelo que también podemos encontrar, influenciado o que toma elementos de la lingüística, es el de Baker, que utiliza el análisis del discurso para analizar este concepto de equivalencia en diferentes niveles. Entonces, va a analizar la equivalencia a nivel de la palabra, a nivel de la frase, a nivel de la gramática, a nivel textual, con esto de las estructuras temáticas y de la información, y acá no solamente incorpora la lingüística sistémico-funcional, sino que también trae los desarrollos de la Escuela de Praga con la perspectiva funcional de la información, que son los que incorporaron estos conceptos de tema y rema, ¿no? Y bueno, también incluye el tema de la cohesión y la equivalencia pragmática, por ejemplo, con las implicaturas. Entonces, si ustedes ven los últimos dos modelos, son modelos que abordan el texto desde diferentes niveles. Es como de diferentes niveles logran analizar la traducción, lo que implica que sea un análisis complejo. Y se valen de diferentes recursos para poder elaborar esos modelos. Entonces, al momento de explorar estos modelos, ¿qué otros modelos hay? Uno recurre a textos de traductología o de estudios sobre la traducción. Y en esto de explorar, de investigar, y la facilidad que nos da el hecho de poder ingresar en diferentes bibliotecas o de ver que se han subido libros a plataformas, nos permite entrar en contacto con otras formas de recortar estos modelos, estas teorías, ¿no? Entonces, lo importante es observar cuántas de estas teorías, por ejemplo, tienen elementos de la lingüística. Por ejemplo, Jeremy Monday, en Introducing Translation Studies, en dos de los apartados incorpora modelos que
parten de teorías lingüísticas. En la primera hace mención de Abhinay Darvelnet, también a Catford, que Catford hace su modelo a partir de la lingüística sistémico-funcional. Luego en el apartado 6 habla sobre el análisis del discurso y análisis del registro, y acá también trae el modelo de Halliday, trae el modelo de House, que se ve influenciado también por la lingüística, a Baker, a Hatim y Mason. Entonces, al momento de explorar o de ver qué tipo de enfoque puedo adoptar para mi análisis, resulta interesante poder explorar estos tipos de libros en los que se recopilan los modelos, los diferentes modelos, y analizar cómo estos modelos están agrupados, cómo conviven con otros modelos. Por ejemplo, acá en el de Hurtado Albir, en su libro de traducción y traductología, por ejemplo, tenemos lo de Hatim y Mason y lo de Baker, lo ubica dentro de la traducción como una operación textual, ¿no? Y también lo ubica, lo de Hatim y Mason, dentro de la traducción como un acto de comunicación. Eso me permite ver cómo lo puedo relacionar con otros modelos también, ¿no? Que quizás no los tenía tan en cuenta o no los conocía. Y por último acá otro caso, por ejemplo, es el de Anthony Pym en Teorías Contemporáneas de la Traducción, que él agrupa por teorías y les da esta idea de esta etiqueta de lo que prevalece, ¿no? Entonces tenemos las teorías de la equivalencia, y acá vamos a ver en este apartado la teoría de Naida y los diferentes modelos que han incorporado o que se han centrado en el concepto de equivalencia, o en las teorías indeterministas, vemos cómo trae a la traductología la teoría de Sapir-Whorf, y esto de la intraducibilidad, ¿no? Y cómo se plantea y cómo se fue desarrollando y cómo se fue planteando en sincronía con otras teorías. Esto solo sirve, o sea, este apartado sirve para poder pensar al momento de empezar a investigar cómo puedo explorar el material, ¿no? Porque por ahí nos vemos abrumados con la cantidad de material con el que podemos entrar en contacto. Entonces, quizás estos índices, remitirnos al índice y ver cómo está organizado, nos da una nueva perspectiva. Y otra forma de poder investigar y poder explorar cuando estamos buscando, por ejemplo, trabajos que estén relacionados con la lingüística, es buscar research papers, que trabajen fenómenos puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el de Monday, que estudia o compara la estructura temática de una novela de García Márquez y su traducción al inglés. Y es interesante este paper porque lo que hace él compara la estructura del español, pero a partir de las definiciones en inglés. O sea, la manera de reconocer, él dice sí, o sea, se sabe que las dos lenguas son diferentes, pero su marco teórico principalmente está formado por textos en inglés, por la explicación en inglés de lo que es el tema y rema. Y también usa el software Wordsmith
para identificar elementos, los elementos en la posición inicial y la frecuencia de palabras. Es interesante porque el inglés y el español en cuanto a tema y rema, y más en un texto literario, presenta ciertas diferencias. Y es interesante que lo haya trabajado con este software, ¿no? También podemos ver el uso o la comparación de las metáforas conceptuales. Acá Cuadrado Esclapes toma el texto de origen, que es A Brief History of Time, de Stephen Hawking, y compara con la traducción al español, y lo que hace, toma como base, o sea, como marco teórico, el concepto de metáfora de Lakoff. Y compara cómo se construyen las teorías en ambas lenguas a partir de los dominios de origen y meta y las expresiones, cómo están realizadas esas expresiones tanto en el texto de origen y cómo se han trasladado al texto traducido. También otro, por ejemplo, usando la sistémico-funcional, aplicado a la enseñanza, tenemos la propuesta de Rodríguez Vergara, que hace un relevamiento desde la sistémico-funcional, analizando la metafunción, los estratos, y a partir de esas variables, prepara ejercicios para trabajar en el aula con alumnos de traducción con el par inglés-español. Acá vemos cómo en este caso los hallazgos y el modelo se aplica a la didáctica de la traducción, al ejercicio de la traducción, ¿no? Y por último, tenemos la tesis de Corbetta Piletti, que es una tesista, la tesis la hizo acá en la Facultad de Lenguas, que también utiliza la sistémico-funcional en conjunción con los estudios descriptivos de traducción de Turi para armar protocolos de control para el traductor en formación. Y lo particular es que esto lo usa con textos literarios, ¿sí? No lo usa con textos que por ahí uno piensa en protocolos de control y lo pienso para, no sé, un manual de usuario. Acá lo usa para traducción literaria. Entonces, si uno se pone a ver, hay una diversidad en cuanto a objeto de estudio, qué es lo que se va a analizar, y también qué herramientas se van utilizando, ¿no? O sea, qué se toma o qué elementos tomo de un enfoque lingüístico, por ejemplo. Pero es importante que si voy a analizar una traducción, tenga en cuenta ciertas nociones, ciertos conceptos que seguramente ustedes ya han leído o le han prestado atención al momento de leer teorías de traducción, ¿no? Y uno de estos conceptos, por ejemplo, es el de equivalencia, esta relación que se puede dar entre dos o más textos o dos o más elementos textuales que se considera que tienen el mismo valor en ambas lenguas. Y que es un concepto que va variando de acuerdo con el autor, de acuerdo con el tipo de texto, y no todos lo han tratado, algunos lo han dejado de lado, ¿sí? Pero es un concepto que es interesante o que es importante tenerlo en cuenta al momento de explorar un tema que vayamos a investigar, por ejemplo. También el tema de la unidad de traducción, que va a depender también de qué es lo que vayamos a analizar.
acá tenemos, muchas veces nosotros comenzamos a analizar un texto pensando primero en el marco teórico quizás, y no tanto en el problema. Y generalmente cuando nosotros hacemos estudios contrastivos, buscamos identificar problemas y cómo se han resuelto, ¿no? Entonces el problema de traducción, este conflicto, esta dificultad que encontramos, suele ser una fuente importante para analizar. Y ese problema es lo que nosotros, y es lo que nos va a servir esto de lo interdisciplinario de la traductología, lo interdisciplinario de la traductología, perdón, nos va a servir para poder resolver ese problema, para poder encontrarle soluciones a ese problema, ¿no? También el método de traducción es otro concepto que no siempre lo abordamos, ¿no? Cómo se enfrenta una traducción, cómo la vamos a traducir, cómo se tradujo, ¿sí? La estrategia de traducción, esta es un poco más difícil de explorar porque es la decisión que va a tomar el traductor, pero vamos a ver quizás rastros en el texto, la técnica de traducción, también algo particular en una frase, en una palabra, y el error de traducción, que muchas veces analizamos el error de traducción cuando estamos pensando en análisis de las traducciones de los alumnos, de lograr identificar ese error, poder calificarlo y poder solucionarlo, poder corregirlo, enmendarlo, y que eso le sirva al alumno, ¿no? Entonces estos conceptos son importantes que los tengamos en cuenta al momento en que pensamos o en que nos planteamos un caso en particular. Entonces podemos partir de un problema, por ejemplo, que sea el orden de los elementos dentro de la oración, ¿no? Que yo tenga un texto en el que haya muchos, por ejemplo, temas marcados, si pensamos en la lingüística sistémico-funcional, que no se siga el orden más canónico de la oración, de los elementos dentro de la oración. Y bueno, y eso va a ser un problema, a ver cómo cómo se tradujo, ¿no? Entonces tenemos que definir una unidad de análisis. Esa unidad de análisis va a estar determinada por el marco teórico, y acá es cuando nos valemos de otras disciplinas para poder describir quizás esta unidad de análisis. Después vamos a pensar en el tipo de texto que va a formar el corpus, ¿no? Y si vamos a trabajar con textos en inglés y en una segunda lengua o en dos idiomas, o sea, texto de origen y texto traducido, quizás esto de pensar en el método de traducción que se aplicó en la traducción, ¿no? Con el que se abordó la traducción, también sea de utilidad para el análisis y enriquezca ese análisis. También podemos pensar en las técnicas de traducción, por ejemplo. Si pensamos en el orden de los elementos, se han aplicado técnicas y esas técnicas de traducción han llevado a que haya un cambio en el orden de los elementos, y ese cambio implica también que se ha modificado cómo viene fluyendo la información. Entonces, esto sirve para ver cómo estos conceptos, estas nociones, nos llevan a plantearnos nuevos interrogantes que van enriqueciendo la investigación. Y si trabajamos con el texto de origen y el texto traducido, sirve mucho también poder identificar errores, si hay distorsiones, que si esas distorsiones tienen que ver con, por ejemplo, el orden de los elementos, que era el problema. Y esto es mucho más enriquecedor si trabajamos con las traducciones de, por ejemplo, de alumnos
o traducciones que sean de profesionales quizás, para también ver en los textos reales, ¿no? Siempre trabajar con los textos reales resulta, es lo enriquecedor de esto, ¿no? Entonces acá, si ustedes ven, todas estas preguntas están relacionadas, pueden ser preguntas de investigación que están relacionadas con los elementos, con las nociones que vimos antes, que muchas veces quizás no las abordamos o no le damos tanto, no nos centramos tanto en ellas, y vale la pena. Entonces, algunos comentarios finales. Es importante pensar en que si vamos a hablar de la traductología, partimos de la traductología, adoptamos un objeto de estudio, y para hablar de ese objeto de estudio podemos valernos de otras disciplinas. Pero lo importante es partir de esto, de la traductología, ¿no? Del estudio sobre la traducción. Ver que el material de lectura, que cuando veamos los materiales de lectura, siempre va a haber un recorte, y ese recorte me va a mostrar diferentes perspectivas. Y mirar ese recorte con una mirada desde un punto de vista crítico, ¿no? Y pensar que muchos de estos artículos que vemos, estos análisis contrastivos, son descriptivos. Y por ahí es una pena pensar que muchos de estos resultados, de estos hallazgos, quizás no se aprovechan o no llegan a ser desarrollos teóricos, ¿no? Eso es como un planteo de decir, bueno, a ver, que estos resultados les sirvan a alguien para avanzar, ¿no? en una investigación. Y por último, esto de, bueno, de que es útil retomar o tomar estas nociones básicas para elaborar trabajos que contribuyan al crecimiento de la disciplina, ¿no? Que sean un aporte, que todo lo que hagamos sirva, por más pequeño que sea, sirva para nuestra disciplina, para el futuro, ¿no? De esta disciplina que es tan joven, pero que se tiene que ir desarrollando, ¿no? Y que bueno, a pesar de que actualmente esté la inteligencia artificial y todo eso, siga creciendo. Así que bueno, eso es mi presentación. Les agradezco. Bueno, Karina, qué bueno, gracias. Me encantó tu presentación. La verdad que fue muy didáctica y esto de posicionarnos de alguna manera, ¿no? En un camino a seguir para abordar una investigación. La verdad que no sé qué opinan todos los que le escuchamos, pero realmente qué buena idea que tuviste de plantearnos esto hoy, porque es importante saber a dónde nos tenemos que parar, qué recortes hay que hacer, y bueno, y contarnos, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística, es decir, que vos misma te focalizaste, ¿no? Al mirar la traductología. Así que te agradezco por este recorrido que nos presentaste. Bueno, no sé si Okay. hay alguien que quisiera hacerle alguna pregunta a Karina o alguna reflexión o algún comentario al respecto. Puede prender el micrófono y tomar la palabra. Acá dice en el chat, muchas gracias por la presentación. Para mí repasar estos temas es muy oportuno. Hay que volver a leer esos autores, Fernanda. Exacto, ¿no? Siempre uno cuando necesita, bueno, sobre todo como vos decías, bueno, poder desarrollar algún tema, volver a los inicios, ¿no? Que es cuando se gesta, al fin y al cabo, un tema, y poder encontrar a partir de ese tema un camino a seguir, aplicado o no, ¿no? Ahí está, Sí, esos son los dos sí, lo caminos que... importante, claro, es eso de volver, perdón que te interrumpí, pero es eso de volver, porque uno lo ve desde, lo volvés lo retomás,
con otra bagaje, porque a medida que uno va pasando, no solamente va entrando en contacto con otros textos a nivel laboral, y volvés a esas teorías y decís, ah, mira, esto tenía razón, o esto sí, o esto no, mira cómo en esa época se miraba, o sea, se lo tomaba desde esta perspectiva. Entonces hay que verlo como que todo construye, o sea, lo leo, me va a servir, tomo lo que me sirve y el resto, bueno, pero me parece que esto de volver siempre a las bases nos ayuda a, a ver todo desde otra perspectiva también, ¿no? A renovarnos y a hacer nuevos desarrollos, ¿no? Porque eso es lo importante, que haya nuevos desarrollos. Perdón, una pregunta. Tengo acá una Sí, pregunta. En lo que hace a la crítica de la traducción, crítica literaria, ¿hay alguna bibliografía que puedas recomendar? De traducción literaria, no sí, de así más crítica específico. literaria podés buscar de Costa Picasso, hay Costa mucho, Picasso, ajá, sí, bien. Que nosotros, yo hice el curso, no sé si Giselle, si a vos te tocó en la maestría con él, crítica de No, la María, no. traducción, y era crítica literaria. Em, déjame pensar, Fernanda, porque no es un área Yo en lo la que yo hice trabaje. con la doctora Romano. No me Ah, acuerdo cómo era un apellido doble. No sé si alguno de mis compañeros se acuerda, pero también ella hacía crítica de la traducción literaria. claro, ahí Ahí está puso, Romano Sued. Romana Sued puso Paula. Exactamente, gracias, Pablo. Muchas gracias. Pero Gracias. seguramente, Fernanda, si pones crítica de la traducción, te va a aparecer y empezás a poner Costa Picasso y seguro que te va a empezar a sugerir. No es un área en la que yo me maneje, así que no te puedo especificar muchos autores, pero quizás por ahí te sirva. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quisiera hacerle algún comentario a Karina? Cari, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 por favor. Bueno, vos recién nos hablaste de algunas nociones, ¿no? Que se estudian dentro de la traductología y que son importantes de al menos revisar al momento de realizar algún trabajo. ¿Vos considerás que la lingüística, esta disciplina desde la que vos nos estás hablando, puede ofrecer herramientas, ¿no? Para examinar de un modo más profundo algunas de estas nociones más que otras? Es decir, eh, Sí, hay a ver, nociones más preferidas, digamos, para poder abordarlo desde la lingüística, y si es así, si nos podrías dar algún ejemplo. mira, me parece que se puede pensar, por ejemplo, en el caso de las metáforas conceptuales, que puede resultar un problema al momento de traducir, más cuando hablamos de contextos culturales diferentes. Por ejemplo, la metáfora conceptual puede ser un marco teórico que sirva para solucionar o para ofrecer, sí, para ofrecer soluciones a este problema de la metáfora. Tomar Lakoff y hacemos esto puntual, que es resolver una metáfora. Lo que da, por ejemplo, la lingüística cognitiva y más la semántica cognitiva es la descripción o las soluciones o explicaciones para estos elementos dentro de un párrafo que son frases. Por ejemplo, el uso de preposiciones o el uso de expresiones que son, que tienden a ser fijas. Entonces, la semántica cognitiva nos puede ayudar a resolver eso. Otros enfoques, como la lingüística sistémico-funcional, por ejemplo, te da opciones para resolver en diferentes estratos del
del texto, ¿no? Entonces vos podés apuntar la parte sintáctica, podés apuntar a la parte de la modalidad, podés apuntar a la parte de la estructura. Entonces, estos problemas, si pensamos en problemas, se pueden resolver tomando o con elementos de estos diferentes enfoques. O si pensamos en los errores, por ejemplo, si nos dedicamos a analizar errores de los alumnos, bueno, estos dos enfoques de la lingüística también nos pueden ayudar a darles respuesta o explicaciones a los alumnos para que entiendan mejor cómo resolver estas dificultades. Creo que, no sé si quedaron medio claros los ejemplos o no. Sí, sí, muy bien, y con todas las nociones. Perfecto. Gracias, Karina. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, si no vamos a dar por cerrado. Quisieras saber el nombre del texto mencionado de Pim, dice Anabel. Sí, ahí te lo especifico, porque lo tengo por acá. Es una versión en castellano que se llama Teorías Contemporáneas de la Traducción, materiales para un curso universitario, que es de Anthony Pym. Muy bien. María Eugenia tiene una pregunta, algo, me levanto la mano. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco relacionada con esto que mencionaba Karina en cuanto a esto de todo el tiempo volver a mencionar la aplicación de estos conceptos en cuanto a la docencia, ¿verdad? Y pensaba en si tenés alguna reflexión o alguna opinión en particular en cuanto a cómo se presentan los planes de estudio en la mayoría de las carreras de traducción, con una asignatura específica de traductología en el mejor de los casos, y además otra asignatura por separado de lingüística, si pensás que esto es una ventaja o una desventaja en términos de plantear la correlación entre las disciplinas, ¿verdad? E incluso la correlación entre la teoría con la práctica. Es algo en lo que pienso muy frecuentemente, en cuál sería la mejor forma o el mejor diseño curricular para nuestra disciplina en general, atendiendo a estas cuestiones. Gracias, Eugenia, por tu pregunta. Me parece que sí, es algo que me he planteado varias veces. Me lo he planteado mucho cuando, por ejemplo, yo había hecho, nosotros en nuestra carrera tenemos introducción a la traductología en primer año, y yo después que recorrí toda la carrera y empecé la maestría en traductología, tuvimos que hice la primera materia, era escuelas y modelos traductológicos. Claro, cuando llegué a esa materia, era algo completamente, o sea, eran cosas nuevas, porque lo que había visto en primer año ya me lo había olvidado y había visto otras cosas, ¿no? Y ahí era el planteo que me acuerdo haberle hecho a algunos profesores, decir, ¿por qué esto de traductología no está más adelante en la carrera? Cuando uno tiene más experiencia, más contacto con la práctica, ¿no? Y bueno, era esto de la explicación que me daban, y ahora estando en traductología, quizás, esto de introducirlo a los alumnos en una disciplina, darles un pantallazo, ¿no? Sería muy interesante que este marco teórico que uno da en la materia se vaya después, se siga desarrollando o se retome después en las diferentes materias, ¿no? El tema es que, por ejemplo, en nuestra carrera, la materia lingüística está compartida con el profesorado. Entonces, lo podés retomar quizás en gramática contrastiva.
Pero también no sería tan, creo que no, en este momento no hay tanta relación. Pero sería un tema, me parece que es interesante esto de replantearlo para establecer estas relaciones entre los conceptos que uno va aprendiendo. Cuando he estado en lingüística, que estuve como asistente ahí en lingüística, bueno, cuando veíamos algunos conceptos yo les decía, ¿se acuerdan en Introducción a la Traductología que esto lo vimos, lo del traductorado? Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo va a estar en las dos materias, ¿no? Pero me parece que es un planteo válido y sería sumamente enriquecedor para los alumnos, me parece. No sé si te respondí o algo. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, nosotros esperamos que con esta presentación de Karina, o sea, haber despertado, ¿no?, en algunas de ustedes, un interés, ¿no?, por poner en diálogo la lingüística y la traductología para seguir estudiándola en diálogo, justamente. Y cualquier cosa, ahí tienen mi correo, por si quieren contactarme o algo, no hay problema. Perfecto. Me pueden contactar. Muy bien. Así muy que muchas bien. gracias. Muy bien. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por haber participado. Karina, otra vez nuevamente gracias por haber aceptado la invitación y por habernos contado, ahí tenés todos los aplausos, habernos contado sobre esto. Ahora la próxima conferencia la vamos a tener en septiembre, así que bueno, pronto no, dentro de un tiempito más llegado a septiembre van a recibir la invitación, así que los esperamos y las esperamos. Y bueno, muchísimas gracias.